Hermanos y hermanas, a este encuentro con la santa palabra de Dios. Es una alegría, es un gozo compartir en esta hora de la tarde. Precisamente nos tomamos un cafecito espiritual. Con la santa palabra de Dios compartimos el tema Jesucristo padeció bajo Pilato, parte 2. Le pedimos a Dios nuestro Señor, a nuestro querido y amado Abba, que nos regale su amor. En el nombre de Jesucristo, el que padeció bajo Pilato, toda su gracia, y al Espíritu Santo, toda su ternura, su dulzura, su fortaleza. Con los ruegos de Mamita María y de San José, hoy que celebramos el martirio de aquel gran hombre llamado Juan el Bautista, que fue precisamente un precursor para la muerte, el padecimiento de Jesucristo el Señor. Todo lo hacemos para gloria de Él, bendición de cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hemos compartido en la reunión anterior precisamente la importancia tremenda de Jesucristo el Señor. También su relación de Jesús con Israel. Y hemos visto una parte de Jesús y la ley. Su actuación. El que va a padecer ante Poncio Pilato es aquel que es el amado por el Padre. Es aquel que viene a liberar a Israel. Es aquel que viene a enseñarnos a practicar correctamente, en profundidad, radicalmente, la palabra. Veamos algunos textos. San Mateo, en el capítulo 7, versículo 8. Marcos 7, 8. Jesús viene a criticar, no a quitar. A criticar no a la ley, sino a aquellos que transgreden la ley, que se inventan preceptos, interpretaciones personales y que le dan más importancia a esos preceptos en contra de la ley. Él viene a defender la ley y viene a limpiar de ese montón de situaciones que en su tiempo le habían agregado y que eran más importantes que la misma ley. Por ejemplo, dice en 7:8 de Marcos: dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Palabra del Señor. Ya antes en el versículo anterior ha dicho: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. 613 preceptos. Unas como prohibiciones, otros como mandamientos. Pero eran cosas inventadas por ellos, preceptos humanos. Querido hermano, querida hermana, esto es muy importante. Compartimos esta formación desde Santa Tecla, El Salvador, Centroamérica, con la comunidad Niño Jesús y con las otras 31 comunidades de Cristo María. Somos 32. La última, la Santa Mónica. Y nos debe de preocupar entender, vivir la Biblia tal como Jesús la entiende y la enseña. Porque hay un montón de grupos, 35,000 denominaciones, y cada quien la entiende a su modo. Dentro de la Iglesia Católica estamos más o menos igual. 4 teologías. Y cada grupo, cada comunidad, Cristo María tiene 32 comunidades, y peligroso, cada comunidad entiende la Biblia a su modo. Peligroso.
Muy peligroso lo que está pasando. Cada quien se quiere disparar, hace su propio reglamento, tiene sus propias indicaciones. Peligroso. Aquí el único que da las indicaciones se llama Jesucristo el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Pueden venir diciéndonos un montón de cosas muy lindas. Sí, pero ¿qué dice Jesús? Dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. ¿No estamos haciendo eso también ahora? Criticamos un poco a los hermanos separados porque ellos se quedan con el diezmo. El libro de Malaquías dice, denme el diezmo. Está hablando Dios. Yo abriré las compuertas del cielo. Denme, no dice denles. El texto es claro. En primer lugar, la tercera parte para Dios, la tercera parte para los pobres y la tercera parte para ti. Así tendría que ser. Pero ellos inventaron sus propios preceptos. Y ahora también estamos haciendo lo mismo. La tercera parte, para el templo, para Dios, para las cosas de la evangelización, es la obra de misericordia por excelencia, evangelizar. La segunda va para los pobres, el prójimo, y la tercera para uso personal. La persona puede decir, pero el servidor tiene derecho a su sustento. Sí, dice San Pablo. Pero en la carta a Timoteo, si tiene comida y vestido suficiente, Mateo 10:8, gratis lo han recibido, denlo gratis. Y Pablo dice, yo no voy a renunciar a mi privilegio de dar gratis el Evangelio. Venía de papi y mami, acostumbrado a la buena vida. Sí, pero eran en aquel tiempo preceptos humanos. Se habían enriquecido con el templo. Era una preciosidad, gran negocio. Ahora estamos haciendo lo mismo. Y no solamente en la cuestión del diezmo, en la cuestión de las modas, en la cuestión de la vida matrimonial, la vida comercial, cada quien se inventa y va a misa y comulgamos y viajamos a Tierra Santa, Medjugorje, etc. Sí, pero llevamos nuestro propio esquema, no el esquema que está aquí. Bien peligroso. Allá eran 613 preceptos, hoy son muchos más. Cada persona tiene su propia idea de cómo practicar el cristianismo. O como me dijo el sastre, nosotros usamos, según indicaciones del Señor, falda larga para las mujeres. Me dijo el sastre, mire, aquí las hermanas no obedecen. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque me traen la tela que es la correcta. Pero cada quien le pone la altura a la falda que ella decide. Y me dice el sastre, pero yo entiendo que hay una regla. Sí, pero aquí no manda la regla. Aquí yo le estoy pagando. Me la hace así porque yo le estoy pagando a usted. Increíble, impresionante. La cosa es seria. Y cada quien hace su moda, cada quien se pone sus adornos, pero están prohibidos todas esas cosas. ¿Cuáles son las indicaciones del Señor para cada uno de nosotros? Ese que se va a someter a Pilato cumple exactamente, sin agregar ni quitar, la palabra de Dios. Pero nosotros difícilmente nos vamos a someter a Pilato, no vamos a llegar a la cruz, no vamos a llegar a la gloria, porque estamos siguiendo nuestras propias reglas. Muy peligroso, muy peligroso. Es una crítica muy fuerte. Se discute Jesús con los fariseos, los escribas, los letrados, los sumos sacerdotes, porque cada quien está inventando su propia manera. De hecho, habían 4 grupos: herodianos, esenios, fariseos, saduceos, y cada uno entendía y aplicaba la palabra según su manera de pensar. Hoy somos muchísimo más. Veamos un poco el catecismo de la Iglesia
que dice acerca de estas cosas. Jesucristo va a luchar porque el templo, la ley, sean cosas bien protegidas, bien entendidas, bien practicadas. Mire lo que dice el Catecismo en el 2580 acerca del templo. Por ejemplo, el templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo Salomón. La oración de la dedicación del templo se apoya, punto número 1, la grandeza del templo, en la promesa de Dios y su alianza. Ese es el punto más importante. Dios había prometido esa unión con su pueblo que se va a realizar en el templo. Punto número 2, la presencia activa de su nombre entre su pueblo. Van 2. Su nombre es su persona. Recordemos el templo de Salomón. Cuando vino, la nube tomó posesión del templo, más o menos según la reconstrucción de lo que sería el templo de Salomón. Es más o menos esto que podemos apreciar aquí. Ese sería el templo de Salomón. Los muros principales tienen 3 metros de espesor. Tiene murallas, almenas, una cosa muy bien protegida. Y no solamente es la dimensión lo más hermoso, es la preciosidad con la que fue construido, con indicaciones propias del mismo Dios. Los querubines adentro, 5 metros de alto, de oro macizo, con las alas extendidas, 5 metros, etc. Las paredes forradas de oro. El templo. Pero igual que la ley fue irrespetada, también el templo fue irrespetado. Nos fijamos un detalle. Primero, el templo era la promesa de Dios y su alianza. Punto número 1. Punto número 2. La presencia activa de Dios en medio de su pueblo. Van 2. Tercero, el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. 3 cosas importantes. Ese templo tendría, por lo tanto, era un lugar de acción de gracias. La oración era una acción de gracias. En primer lugar, la alianza. Segundo, la presencia activa. Y tercero, hechos históricos increíbles. ¿Qué hacía el rey en el templo? Dice el Catecismo en 2580. El rey elevaba entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él. Punto número 1. Por todo el pueblo. 2. Por las generaciones futuras. 3. Por el perdón de sus pecados. Por sus necesidades diarias. Para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios. Y final, que el corazón de su pueblo le pertenece por entero a Dios. Hermosísimo. Es la razón del templo, pero esto también se lo brinca. La palabra de Dios, la que nos lleva a la vida eterna, la hicieron a un lado. El templo, el lugar donde se practicaba, donde se encontraba con Dios precisamente, también lo hicieron a un lado. Esto para tener en cuenta lo que el ser humano ha hecho y sigue haciendo ahora. Recordemos que el templo, el primero, el de Salomón, libro de los Reyes, fue destruido precisamente en la diáspora. Al regreso, en el 520, se construyó uno más modesto, más sencillo, pero que fue destruido varias veces. Sobre ese segundo templo fue que se levantó el templo grande de Herodes. 46 años en el tiempo de Jesús, una maravilla. Sin embargo, también se destruyó. ¿Por qué? Porque mataron a Jesús, porque hicieron un negocio con el templo. Y aunque sea la casa de Dios simplemente se levanta de ahí y se va. Cuando convertimos la religiosidad en un negocio, Dios desaparece y aquello ya no vale la pena que siga siendo construido.
otro texto que nos va a iluminar en la relación de Jesús que se somete a Pilato, cuando Jesús intenta purificar todo esto y va luchando por salvar a la humanidad, el último gran gesto a lo que tuvo que haberlo llevado la ley y el templo era a dar su vida por los demás. San Pablo lo va a decir, Romanos 12. Entréguense ustedes como oblación santa por la misericordia de Dios. Ese es el culto agradable a Dios. Ya el templo ha desaparecido. Ahora es nuestra vida como hostia santa. San Mateo en el 12:5 va a decir: tampoco han leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa. Palabra del Señor. No se quiebra la ley en el templo. ¿Por qué? ¿Por qué sábado? No. Es que el sábado fue una de las tantas cosas que se inventaron los hermanos de aquel tiempo. Que no se podían dar más que 1200 pasos, que no se podía encender fuego, etc. No se dan cuenta que los sacerdotes están adentro del templo y pueden andar caminando y pueden hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no logran entender eso? Había falta de sinceridad, honestidad. Le imponían al pueblo cosas que ellos no cumplían. Y se volvieron hipócritas en aquel tiempo. Este Jesús que se va a someter a Pilato, él espera que también todos se sometan a la ley. Él se somete a la ley. Y por someterse a la ley, la purifica, la vive radicalmente, se somete también a Pilato para salvar a la humanidad entera. Eso es la manera de vivir la ley, de vivir el templo. ¿A quién celebramos ahora? A Juan el Bautista. ¿Y qué hizo? Por la fidelidad a la ley. Fue capaz de denunciar el pecado del rey, de la reina, aunque le cortaron la cabeza. Un anticipo hermosísimo de lo que va a pasar con Jesús. Por la ley, por ser fiel, va a morir. Pero después, la gloria es para él. Eso se espera también de nosotros. En el versículo siguiente va a decir: pues yo le digo que hay aquí algo mayor que el templo. El templo es el lugar donde Dios baja. Jesús es Dios mismo en persona. Y el problema no era el templo en sí, era la interpretación que le habían dado. La forma como la están entendiendo es inferior a como realmente debe ser entendido. El que entiende correctamente el templo es Jesús mismo. Y él no está de acuerdo con lo que se han inventado y por lo cual están murmurando, criticando, condenando a los que no hay razón de condenar. Eso para entender un poquito precisamente Jesús y la ley. Eso sí, el templo, pero sí, veamos otro ejemplo más. Ahora directamente en el templo. San Juan 5:1. Claro que Jesús tenía un gran amor por el templo. Él sabía muy bien. Él había inspirado la construcción del templo, la casa de su padre, el lugar de encuentro con el pueblo de Dios. Claro, era idea de Dios. Solamente había un templo, el de Jerusalén. Primero el de Salomón, el segundo, reconstruido en el año 520, y después, sobre las ruinas, fue destruido varias veces, se levantó el de Herodes, que fue destruido en el año 70. Hubo otros templos en Egipto, por ejemplo, uno que fue destruido en el año 400 y otro en el año 73 de nuestra era.
el del Garizim, Jesús se va a encontrar con el Garizim, el monte Garizim. Los samaritanos habían hecho su propio templo para no estar en contacto con los odiados judíos. Hicieron su propio templo, pero Juan Hircano, años antes de Jesús, también lo mandó a destruir. Y Jesús va a decir con toda claridad, ni en Garizim, ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Es peligroso que todavía nos quedemos en el Antiguo Testamento, creyendo que el templo eres tú, el templo soy yo. Esa maravilla, esa presencia de Dios que habitó en el templo de Salomón, ahora eres tú, soy yo, donde Dios tiene que habitar. Esa enorme belleza, esa construcción grandísima, aquello fue una pedagogía para el tiempo de ahora. Por lo tanto, tenemos que cuidar muchísimo nuestro cuerpo, el cuerpo de los demás. ¿Por qué? Porque somos templos vivos del Espíritu Santo. Y San Pedro va a decir, fuimos llamados a edificar el templo de Dios, unos con otros, ladrillo tras ladrillo, persona tras persona. Veamos un ejemplo. Jesús en el templo, San Juan 5:1. Después de esto, después de la curación del hijo del funcionario, el encuentro con la samaritana, con Nicodemo, la curación de un enfermo en la piscina de Betesda. Después de esto, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y se va a encontrar precisamente con la piscina probática cerca de el templo de Jerusalén. Un profundo respeto. Predicó, enseñó en ese lugar. Y uno de los grandes argumentos del Señor va a ser, en el capítulo 27 de San Mateo, yo he enseñado todos los días en el templo. El templo es para enseñar la doctrina correcta. Peligroso enseñar otra cosa. Yo he enseñado, todos me han escuchado. Le dice Anás a Caifás. Todos me han escuchado. No tengo nada que ocultar. ¡Qué hermosura! La gente estaba con la boca abierta, asombrada, extrañada, extasiada, escuchando aquella hermosura de doctrinas, con un tono de voz, como dice Luisa Picarreta, con una ternura, con una dulzura. Impresionante. Algo que le salía desde dentro. ¿Cómo se vive la ley? ¿Cómo se ama el templo? Con ese respeto, con esa ternura. Y Jesús va precisamente a subir esas grandes celebraciones que tenían como centro el templo de Jerusalén. Pero vemos cómo Jesús va a tronar en contra de lo que hacían en el templo. Veamos un ejemplo en San Mateo, en el capítulo 21, versículo 13. Esto se llama la expulsión de los vendedores del templo. Se fijó el título tan sugestivo. Vendedores del templo. Vendían en el templo. Utilizaban el templo como un artículo de venta. Lo va a expulsar. La religión no es para negociar. No es para sacar dinero. Es para aprovecharse. Es un modo de vivendi. Todavía hoy el Papa Francisco, bendito sea Dios por el Papa Francisco, ha tenido que purificar la curia, el Vaticano, porque muchas personas estaban utilizando la religión, el Vaticano, como una profesión lucrativa. Eso lo sabemos por las redes. Eso es mundial. Esto continúa hasta el día de ahora. ¿Cuántas personas nos convertimos en vendedores del templo? Buscando nuestro propio provecho económico, cultural, fortuna, placer, poder, bien peligroso. Y esta misma actitud de Jesús en aquel tiempo continúa ahora. No quiere vendedores del templo, no quiere vendedores de la religión,
no quiere comerciantes de las cosas religiosas. Un día le dice Santa Faustina, sale del tabernáculo, la hostia, y cae en la manita de Santa Faustina. Y oye la voz que le dice, me voy de este lugar, ya no soporto cómo viven aquí. Faustina, muy tierna, muy dulce, agarra la hostia y le dice, no señor, te pido por favor que te quedes. Y lo pone de nuevo. La hostia vuelve a salir otra vez, hermosura, una cosa hermosa. Hija, déjame ir, no soporto este lugar. Simplemente Dios se va cuando los vendedores, el templo es convertido en un negocio. Y cuando Faustina insiste, Señor, te pido por favor que te quedes, porque si se va Jesús que está ahí, nada, nada. Faustina lo entiende, si él se va, que queda ahí, nada. Eso puede ser destruido como fue destruido el templo de Herodes en el año 70. Hoy solo queda el muro de los lamentos. Jesús le dice, me voy a quedar, pero con una condición. Le vas a decir a la superiora todas las cosas que están haciendo aquí y que no me gustan. Si no, no me quedo. Y le tuvo que va a Faustina y fue un problemón enorme. ¿Quién se cree usted para venir a darnos indicaciones? A usted hay que sacarla del convento, etcétera, etcétera. Pero lo hizo. Y la gente cambió. Y Dios triunfó. Hoy nos viene a decir exactamente eso. Voy a limpiar los ministerios, las comunidades, los cultos, porque están haciendo un negocio. Un lugar donde la vanidad, desfile de modas, los negocios, están a la vuelta y a la orden del día. De pronto, en un lugar, dice un hermano, miren, fíjense que me robaron mi celular. Me gustaría que me ayudaran porque no puedo comprar otro. Alguien se levanta y dice, yo le voy a regalar para el celular. Y dice otro, yo. Y todos aplauden, desfile de moda, vanidad. Todos se dieron a conocer lo que iban a hacer. Qué pena. Qué pena. Todos levantaron la mano, varios levantaron la mano diciendo yo, tómeme nota, tómeme foto, yo voy a dar. Increíble. Me encontré un día con un grupo de personas, mujeres. Yo había visto su fotografía en el periódico. En primera página. Eran como 25 señoras, 12 fotos, con 5 latas de leche Seteco. Estaban regalando 5 latas de leche Seteco. Y habían 25 señoras en fila poniéndose de ladito, eran bien bonitas. Yo llegué y le digo, disculpen, ¿ustedes son las que salieron en el periódico? 25 regalando 5 latas de leche Seteco. Ay, no, hermano, esas ya se fueron. Y hace publicidad con 5 latas de leche Seteco. En primera plana del periódico, uno de los de mayor circulación en el país. Lo estamos haciendo. Queremos que todo el mundo sepa que yo soy el encargado, que yo soy el dirigente, que yo soy. Que me atiendan bien, que me den privilegios. No vale. Un día está don Bosco y alguien le dice al cocinero, oiga, le dice, ¿por qué no le da algo especial a don Bosco? Porque él es nuestro director. Y el cocinero contestó de esta manera hermosa. ¿Por qué tengo que darle algo especial a don Bosco si él es igual que nosotros? Y fueron corriendo con el pito y el tambor a contarle a don Bosco. ¿Sabe lo que dijo el cocinero? Que usted es igual que nosotros, que no tenemos que darle comida especial. ¿Cómo hubiera reaccionado usted, señor dirigente? ¿El qué? Eso dijeron de mí. Mire qué lindo don Bosco. Bien dicho por mi amigo el cocinero. Yo no valgo más que los demás. A mí me tienen que servir lo mismo que a los demás. ¿Usted también hace eso? ¿O busca los puestos de privilegio? Los primeros puestos. ¿Hace negocio con el templo? ¿Qué anda buscando? ¿Para qué se metió la religión? ¿Busca marido, mujer, cuenta bancaria, fortuna, poder, fama? ¿Qué es lo que buscamos? Y claramente el texto nos lleva
Les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de bandidos. Palabra del Señor. Una cueva de bandidos. Él nació en una cueva, pero una cueva de santos. ¿En qué cueva vivimos nosotros? ¿En la de santos o en la de bandidos? En los que comercian con la religión. ¿Cuánto cobramos por los servicios? ¿Qué esperamos del servicio? Nos jactamos, nos envanecemos, que nos aplaudan. Impresionamos cuando estamos cantando en el altar. Impresionamos cuando damos una catequesis, una prédica. Lo hacemos para que todo el mundo nos abrace y nos digan, pues hombre, tú eres el mejor. Qué bien cómo tocas la guitarra. A ver, dame tu autógrafo, por favor. Qué bien, cómo monitoreas la misa. Es impresionante, qué bueno, te vamos a tomar en cuenta. A ver, muchachita, dame tu nombre. Y eres artista de cine. Ya sales en televisión. Ya te piden autógrafo. Eres vendedora del templo. Dios, mire, te va a sacar de ahí. Peligroso. Y la escena ya la conocemos. Cómo van los dirigentes a ver por qué está haciendo eso. Y Jesús les plantea una incógnita. ¿Con qué poder hago esto? Díganme ustedes con qué poder actuaba el Bautista. Tremendo. ¿El poder era del cielo o era de la tierra? No pudieron contestar, tampoco yo les contesto. ¿Por qué está haciendo esto? Y se recordaron de aquella frase, el celo por tu casa me quema. El celo por tu casa. ¿Tenemos celo por las cosas de Dios? ¿Nos duele ver lo que le están haciendo a los templos a lo largo del mundo, convertidos en museos, convertidos en bares, convertidos en pistas de patinaje? Lo que están haciendo con las imágenes en Nicaragua y otros países, en Chile, Colombia, Europa. ¿No nos duele lo que está pasando? Cuando una persona ama, le duele lo que le pasa al ser amado. Y busca la manera de no golpear al agresor, de consolar al agredido. En este caso, Jesús. En este caso, María. En este caso, el Padre Eterno. En este caso, el Espíritu Santo. En este caso, San José. Dios nos está pidiendo en esta hora, para someterse a Pilato, primero, tengan bien claro, celo por las cosas y la casa de Dios. Cuando cumplió 12 años, ¿recuerdan esa escena? Lucas 2:48. ¿Por qué me buscaban? Que no sabían que yo debo estar en la casa y en las cosas de mi padre, ¿haciendo qué? Enseñando Biblia, asombrando a aquellos maestros de la ley. ¿Sabían eso? Que para eso vine, para eso estoy aquí, para eso es el templo, para enseñar la doctrina del Padre, no para hacer negocio. Veamos otro texto que nos va a iluminar en San Mateo, precisamente 24:2. San Mateo 24:2 nos va a explicar un poquito. Anunció la ruina de ese templo, ya cercana a su pasión. Porque fue tan impresionante el deseo de lucrarse con el templo, que cualquiera que se opusiera a ese lucro tenía que desaparecer. Y Jesús se opuso, no porque él quisiera quedarse con el lucro, sino porque era una casa de oración. Y ellos la habían arruinado. Y Jesús sabe, si para el pueblo de Israel el templo era el centro de su vida, los israelitas soñaban con estar, aunque sea una vez al año, en ese templo y morir, si fuera posible, ahí en Jerusalén. Era tremendo honor. El templo, sobre todo la gente sencilla, la casa de Dios. Santa Bernardita de Lourdes, cuando la ponen en la capilla
después de las visiones y el Santo Rosario con María, la encontraban varias veces limpiando el piso y cada ladrillo que ella limpiaba le daba un beso y decía, casa de mi Jesús. Y cada columna que limpiaba, la vieron muchas veces abrazada a la columna y decía, casa de mi Jesús. Había un gran amor. Nosotros también, ¿a quién abrazamos? ¿Cuál es el amor de nuestros amores? ¿Para qué andamos en las cosas de Dios? Y cuando Dios ve que eso no es lo correcto y que van a terminar, se va degradando poco a poco, van a terminar precisamente condenando a Jesús, el Dios que está en el templo. El templo ya no tiene razón de ser, porque fue creado para el encuentro de Dios con su pueblo, para la gloria de Dios. Pero si matan a Dios, despiden a Dios, sacan a Dios, ofenden a Dios y no se arrepienten, para el perdón de los pecados, dice. Si el pueblo de Israel, sobre todo en estos momentos, en vez de enojarse con Jesús, hubiera caído de rodillas y le hubiera pedido perdón, llorando, suplicando, perdón por todos los errores, estaría vivo ese templo hasta el día de ahora. Ese pueblo de Israel no debió haber sido destruido, lanzado, expulsado, esclavizado, como le pasó en el año 70. Es una gran advertencia para usted y para mí. Rezamos el credo, padecemos el poder de Poncio Pilato, pero él lo hizo y se sacó 10 con honores. Nosotros probablemente no lleguemos ahí. ¿Por qué? Porque estamos agarrados a un hombre, una mujer, una cuenta bancaria, mi vida, la cara, el cuerpo, el dinero, el poder. Entonces dirá Dios, no es digno de mí. El que no ama más a Dios, no ama más a Dios que su padre, su madre, sus hermanos, sus mujeres, su marido, sus hijos, su propia vida, no es digno de mí. Y muchos tienen temor de perder el estatus y prefieren quedarse con el estatus y decirle a Dios, discúlpame, Señor, no puedo. Necesito el estatus. Entonces dice Dios, bueno, que se destruya todo. En las horas de la pasión de Luisa Picarreta, dice el Señor Jesús, yo espero gloria, yo espero Cristos, pero si no logro Cristo, no logro gloria, que mi Padre sea glorificado, entonces lloverán flagelos sobre la tierra. ¡Ay, tierra! ¡Ay, tierra! Lloverán flagelos. Ya no vale la pena que esto continúe en vida. Jesús va a llorar por la destrucción de Jerusalén, el templo. Esos grandes maestros, predicadores, catequistas, servidores de la ley del templo van a desaparecer. El fariseísmo desapareció, los saduceos desaparecieron, el templo quedó inservible. Se fueron a refugiar a Egipto. 3 años después también los romanos destruyeron el templo que había en Egipto. Los persiguieron, no podían seguir, se acabó. Dios quería eso. Dios quiere tu destrucción y la mía. No. Quiere nuestra conversión. El libro de Ezequiel lo va a repetir una y otra vez, Jeremías. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero nosotros estamos aferrados al pecado. Y el problema es que ya nos acostumbramos al pecado y lo vemos tan normal, tan natural, no somos capaces de pedir perdón. Hoy es el momento de pedirle perdón a Dios. ¿Para qué? Podamos rezar bien, vivir bien el credo. Estar unidos a la ley junto con Jesús, que es la ley misma. Estar unidos a Jesús, que es el templo mismo. Para un día estar para siempre con Él. Sometiéndote a Pilatos. El Bautista se sometió a Herodes. Jesús se somete a Pilato. El Bautista murió, Jesús también. Ahora son 2 grandes. El último de los profetas y el primer apóstol. Jesús, el Rey de la Gloria. Pero Él quiere que también usted y yo
estemos con Él. Vamos terminando esta hermosura de estudio en el Evangelio de San Juan 4:21. Encontramos aquella escena tan simpática con aquella mujer pagana para los de Jerusalén. 4:21. Dice bien claro. Jesús le dice, créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Palabras del Señor. En espíritu y en verdad. Ahí donde estás sentado. Ahí donde estás en tu posición. En espíritu y en verdad. La Virgen María lo dijo en Medjugorje. ¿Por qué tienen que hacer viajes tan largos? Si mi hijo está en cualquier templo del mundo, por sencillo que sea. Nos ponemos a competir en qué iglesia está usted. Porque la mía es de caché, es de glamour. Ahí va gente perfumada. Y en la suya, ahí ni parqueo hay ahí donde va usted. Véngase con nosotros, aquí se siente el Espíritu Santo allá a saber. Dirigentes de parroquias. En espíritu, ya estamos, lo dijo hace 2000 años. Ya ni en Garizim, ni en Jerusalén, está anunciando la destrucción. Sabe que esa gente no quiere cambiar. Y aquí se lo anuncia a una mujer con problemas, una mujer en pecado. Pero él no vino a destruir a los que están en pecado, vino a llamarlos al cambio. Esta mujer se convierte en la primera predicadora de los samaritanos. Hoy te quiere utilizar también a ti. Me quiere utilizar también a mí. ¿Somos pecadores? Claro que sí. Pero ahora quiere que lo aceptemos a Él y que lo adoremos. Adoración solamente a Dios. No es a tu mujer, no es a tu marido, no es la cuenta bancaria. Adoración solamente a Dios. Entrega total para que Él haga de nosotros lo que Él quiere. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hebreos 17. En espíritu y en verdad. Espíritu, primero, espiritual. Y en verdad, no menciona la carne, no menciona lo material. En espíritu y en verdad. Dos cosas tremendas. Espiritual, nada de mentira, nunca más. Si en verdad esto va a funcionar, si el credo, el catecismo, la Biblia va a funcionar en nuestras vidas, en espíritu, lo interior, y en verdad, nunca más trampas, nunca más jaranas, nunca más falta de sinceridad, nunca más cosas externas. Nuestra mirada tiene que valorar a la persona por lo que es, por el espíritu y la verdad que lleve dentro. Así nos quiere Dios a todos. Andamos evangelizando allá por San Vicente en estos días, en espíritu y en verdad. Y en todas partes donde vamos, en espíritu y en verdad. Nunca más mentiras, porque la mentira viene del otro. Él es el padre de la mentira, dice Juan 8:44. Él es el padre de la mentira, mentiroso desde su origen. Y nosotros podemos ir al templo más hermoso del Salvador, de Centroamérica o de Europa, en espíritu y en verdad. En espíritu. No dice en carnalidad y en mentira. No. Hermana, ¿cómo le fue en su viaje a Tierra Santa? Mira qué lindo. Hermana, ¿y usted ya adora en espíritu y en verdad? No, tampoco, no exagere, me dijo. Ese es el punto. En espíritu y en verdad. Démosle gracias al Señor por esta formación, por la llamada, la invitación. Cuando Él pronuncia el texto,
está esperando que le digamos, Señor, ayúdame. Quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Nunca más mentiras. Nunca más trampajaranas. Nunca más insinceridad. Nunca más. Padre eterno, te damos las gracias. Al finalizar este encuentro contigo, ¿sabes? Estamos contentos, agradecidos. Pero también reconocemos nuestra pequeñez delante de ti. Somos carnales. Somos mentirosos. Somos rencorosos. Aquellos iban al templo, los samaritanos se odiaban con los de Jerusalén. No se podían ni ver, pero los dos iban al templo. Nosotros estamos igual, papito. Vamos al templo, a este grupo, a aquella parroquia, a aquella otra, que vamos a la Inmaculada, que vamos a Villa del Mar, que vamos al Calvario, que vamos... Pero no nos queremos. Mi parroquia es mejor que la otra. Y que usted viera qué lindo predica el padre. El de la parroquia fina, el de la parroquia sencilla no predica así como eso. ¿No está Jesús ahí también? Las bancas son más bonitas allá que aquí. Estas bancas son más feitas. Papito, en espíritu y en verdad. Valorando la presencia tuya. No importa que tan sencillas sean las personas. El cura de Ars, José de Cupertino, Bernardita de Lourdes, los niños de Fátima, Juan Diego, Don Bosco, en espíritu y en verdad. Catalina Labouré, Margarita María Lacoque, Faustina, en espíritu y en verdad. Juan Bautista, en espíritu y en verdad. Dios eterno, danos la gracia. Martín de Porres, en espíritu y en verdad. Juana de Arco, Santa Mónica, San Agustín de Hipona, en espíritu y en verdad. Danos la gracia de que hoy sea el gran inicio de nuestra historia. Queremos en verdad recibir tu Santo Espíritu, papito, en el nombre de Jesús, para imitarlo a Él, vivir de aquí en adelante en espíritu y en verdad. No más trampas. Como decía Santa Catalina de Siena, la gran doctora, no más pecado, Jesús, no más pecado. Te lo suplicamos, te lo rogamos. Danos la gracia de tu bendición. Y con la bendición danos esa fortaleza que tanto necesitas. Para entenderte, para entender a los demás. Para hacer lo que tú quieres que seamos. En espíritu y en verdad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la próxima. En espíritu y en verdad, si el Señor lo permite.